capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer los textos que salen ahí. Ahí viene la pizarrita, ahí viene. Voy a tratar de hablar pausado porque todavía no me dio el permiso. O sea, yo estoy mucho mejor recuperado, pero todavía en el orden. Esta es una pizarra diferente. Ahí viene, bien. Gracias, suegro. Ay, no se cruce. Gracias. Ahora sí, ¿estamos listos? No importa, sí. No importa. ¿Estamos listos? Ok. Vamos a la palabra entonces, Romanos capítulo 1, versículo 1. Hoy día vamos a hablar de uno de los escritores, sin lugar a dudas, más grandes del Nuevo Testamento. Algunos lo catalogan como el Moisés del Nuevo Testamento. Y hablaremos brevemente de un par de cualidades que este hombre tenía y que son fundamentales para nosotros, son indispensables para nosotros. Por ejemplo, su amor, su humildad hacia su Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro modelo siempre a seguir. En Romanos 1.1, ¿lo tienen? ¿Lo pueden decir amén? Amén. Dice lo siguiente, Romanos 1.1. Pablo, siervo de Jesucristo, subrayen la palabra siervo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo en que hemos podido ofrecer nuestra ofrenda ante ti, exaltar a Jesucristo, exaltar su nombre, y nos hemos podido reunir como hermanos para escuchar tu palabra. Dios, dame la gracia para poder expresarla de una manera fácil, de una manera, Señor, entendible, y que mis hermanos puedan preparar sus corazones para recibir esta palabra que viene de parte de ti. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Hermanos, como introducción, ¿qué nosotros conocemos acerca del apóstol Pablo? Hemos leído tal vez algún libro, tal vez hemos leído algunos versos que ha escrito este apóstol en la palabra, tal vez hemos visto alguna película en la televisión, sobre todo en Semana Santa, ¿se han fijado? Que salen varias películas. Pero ¿qué conocemos de este gran hombre que fue una persona tal como nosotros? Una persona común que reflejó a Cristo en cada átomo de su ser y que pudo decir con toda verdad, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Que pudo disponer su vida y su corazón de tal forma que Dios lo ocupó de una manera impresionante. Si ustedes se dan cuenta, el Nuevo Testamento está escrito mayoritariamente por el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Dios lo usó de una manera excepcional. Y yo le voy a pedir a mi muchacho de multimedia que estén atentos para que puedan proyectar los versículos que yo pueda ir diciendo y puedan ahí manejarse más en la escritura. Ustedes van a aprender los libros de la Biblia, ya no van a buscar en el índice, sino que después cuando le digan búsqueme Deuteronomio, usted lo va a encontrar al tiro. Así que si pueden estar atentos ahí. La escritura describe al apóstol Pablo en Filipenses 3:5
como un hombre israelita, circuncidado al 8º día, según las costumbres judías, de la tribu de Benjamín. Dice, un hebreo como no lo ha habido. En cuanto a la ley, un celoso fariseo. En Hechos 22:3 nos dice que su nacimiento fue en Tarso, una ciudad de Cilicia, por lo tanto, su ciudadanía era romana. Él tenía 2 nacionalidades. Quiero mencionar que esto último lo hacía disfrutar de ciertos derechos y privilegios en cualquier lugar del imperio. O sea, Pablo tenía ciertos derechos y privilegios que no cualquier ser humano de esa época tenía, porque era un ciudadano romano. De hecho, un político romano del siglo I llamado Cicerón comentó sobre estos derechos de la siguiente manera. Ponga atención. Es una ofensa atar a un ciudadano romano. Es un crimen azotarle. Matarle es tan malo como asesinar a un padre. Hasta ahí la cita. Por eso, vemos en Hechos, capítulo 16, versos del 37 al 40, a los magistrados de Filipos llenos de temor, pidiéndole perdón a Pablo y a Silas por haberlos azotado, y les rogaban que por favor se fueran de la ciudad. Lo mismo pasa en Hechos, capítulo 22, del verso 25 al 29, cuando Pablo apela a su ciudadanía romana para evitar ser azotado. Incluso el tribuno de esa ciudad, que había pagado una enorme suma de dinero por la ciudadanía romana, tuvo miedo incluso hasta de haberlo atado. Estos datos son para que usted vea que Pablo tenía un estatus, tenía derechos y tenía privilegios que estaban por sobre el promedio. Pablo no era cualquier persona. Pablo era un hombre totalmente preparado para realizar la obra que Dios le había encomendado. ¿Me sigue? Hechos 22:3 también nos sigue dando otros datos acerca del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Jerusalén fue criado y fue educado estricta y celosamente en la ley judía bajo la tutela de Gamaliel, que era el mejor maestro de la época, de ese tiempo. Cabe mencionar que este mismo Gamaliel aparece en Hechos capítulo 5, verso 34 al 39, dando un consejo magistral a los fariseos que estaban persiguiendo a los cristianos. El mismo Pablo, como nosotros ya sabemos, él mismo comenzó persiguiendo a los cristianos y consintiendo en la muerte de Esteban. Pero a pesar, hermanos amados, de que Pablo se veía como un tipo imponente, un tipo rudo, que sacaba a los cristianos de las casas y que los entregaba en la cárcel, su encuentro con Cristo le enseñó el verdadero amor por su Señor. ¿Están hasta ahí, no es cierto? Pablo era un hombre totalmente preparado, un hombre con derechos, privilegios y un hombre que estaba por sobre el nivel de otros en ese tiempo. Pero él, al conocer a Jesucristo, toma una decisión radical. Él dice, yo aquí he encontrado lo que el mundo no me puede dar. Yo me aferro a este amor, yo me aferro a mi Señor y voy a vivir por Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, hermanos, mi pregunta es la siguiente esta mañana, ya entrando en el sermón. ¿Cuántos quieren amar al Señor incondicionalmente? ¿Cuántos están preparados para tomar una decisión radical el día de hoy y decir, Señor, yo te sigo, tal vez me ha costado, tal vez he tenido problemas, pero yo te sigo a pesar de lo que está enfrente de mí? Hoy día vamos a ver ese amor
incondicional de Pablo hacia su Señor. Esa humildad y ese amor incondicional. Ustedes me dicen si ven o no ven, por favor. Humildad y amor incondicional. Si nosotros queremos amar a Dios con humildad y con un amor incondicional, lo primero que debemos hacer cuando Dios nos llama es que debemos atender ese amor, hermanos. Primero, ya está escrito. ¿Con qué? Con humildad. Porque nosotros no encontramos a Dios. El Señor es el que sale a nuestro encuentro. Él es el que nos llama. No es por nuestro esfuerzo ni por nuestro conocimiento. Ni porque tal vez pensamos, debe haber alguien ahí arriba, yo necesito encontrarlo. Dios es el que nos llama. Dios es el que sale a nuestro encuentro. Debemos atender ese llamado con humildad, por mucho que podamos ser, por mucho que podamos poseer y por mucho que podamos lograr. Algunos tal vez pueden decir, hermano Michael, que yo no tengo tanto, tal vez yo no soy una persona tan destacada, pero hermano mío, con que rindamos nuestro corazón completamente a Dios, eso es suficiente para Él. Porque para rendirnos a Dios, el ser humano debe primeramente doblegar su orgullo. Para rendirnos a Dios, para tomar ese llamado, el ser humano debe doblegar primeramente su yo interior y reconocer que necesita a Dios en su vida, en cada área de su vida, de principio a fin. El esfuerzo no es suficiente. El entendimiento, hermanos, no es suficiente. La posesión, el dinero, el estatus, la fama, no es suficiente. Necesitamos a Cristo en cada área de nuestra vida y de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo necesitamos. Necesitamos esa humildad que tenía el apóstol Pablo para decir, Señor, te sigo. No hay nada comparable en mi vida que se pueda igualar a ti. No importa si tengo o no tengo. No importa si soy reconocido o no soy reconocido. Yo doblego mi vida a ti. Me humillo ante ti y te acepto como el dueño y salvador de mi vida. Se dice mucho que mucha gente solamente acepta a Jesús como su salvador. Pero es nuestro Salvador y también es nuestro Señor. Nuestro Señor. La Escritura dice en Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Un salmo que su autor es anónimo, pero que probablemente fue escrito por David, que fue el rey más poderoso de Israel. Un hombre, hermanos, que era un guerrero excepcional, un hombre que era un músico virtuoso, un hombre que era un poeta, un salmista, un hombre conforme al corazón de Dios y que a vista de ojos humanos tal vez no necesitaba nada. Pero él mismo, en el Salmo 23, verso 1, se describe a sí mismo como una oveja. Él dice, el Señor es mi pastor. Soy como un animal torpe. Soy como un animal totalmente dependiente, a pesar de lo que tengo, a pesar de que tal vez todo el reino me admira,
pero yo reconozco que todo eso que tengo no vale nada al lado de mi Señor. Él decía, Jehová es mi pastor, nada de lo que tengo y soy se compara a mi amado Dios, y si estoy con Él, nada me faltará. Si estoy con Él, nada me faltará. A veces leemos el Salmo 23 como algo tan, ay, qué bonito, tan romántico. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¡Qué lindo! Pero no nos damos cuenta que ese hombre que escribió ese salmo era una persona imponente. Era una persona que mataba gigantes. Era una persona que tenía fama. Él podía tener todo lo que hubiese querido humanamente. Pero él reconocía en su corazón, esto no se compara a mi Señor. Ojalá fuera como una golondrina. Ojalá fuera como ese pajarito que ha cenido en la casa de mi Dios y pudiese estar con Él todos los días de mi vida. ¿Se acuerdan? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Una cosa he demandado a Dios y esta buscaré. ¿Qué cosa? Estar en la casa de mi Dios y contemplarlo. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios, todo lo que tenemos no vale nada. El apóstol Pablo, hermanos, lo sabía perfectamente. Y declaraba en Filipenses capítulo 3, verso 8, por Cristo renuncié a todo. Y todo lo estima por basura con tal de ganarlo a Él. Su educación a los pies de Gamaliel, su religión farisea, su ciudadanía romana, sus privilegios no valían nada comparado a aquel que lo había rescatado. Porque su corazón ya estaba doblegado completamente a Cristo. Ya no era Pablo, sino era un hombre lleno de amor por su Señor. ¿Están aquí, no es cierto? ¿No estoy solo? ¿No es un holograma lo que estoy viendo? Una vez se acercaron los fariseos a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el apóstol Pablo, como ya lo había dicho, entendía esto a la perfección. Y cuando escribió esta carta a los romanos, en el verso que acabamos de leer, podemos ver la esencia de este hombre. Porque él dijo en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. No dijo Pablo, presidente de los fariseos, capitán de la guardia contra los cristianos. No, cuando él perseguía a los cristianos. Él dijo Pablo, siervo. ¿Siervo de quién? De Jesucristo. ¿Saben, hermanos? Una declaración inconcebible para un ciudadano romano. Que un ciudadano romano dijera, soy un siervo, era inconcebible. Recuerden que el Imperio Romano dominaba el mundo en ese entonces. Pero él había decidido depender por completo y obedecer incondicionalmente a su amado amo Jesús. La palabra siervo en griego es doulos. Y esa palabra significa
sea, Pablo estaba diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. O sea, él se estaba presentando ante lectores que conocían de privilegios como un esclavo. Y todos sabemos lo que es un esclavo, ¿no es cierto? Un esclavo es una persona que es de propiedad de alguien. Y los esclavos realizaban tareas desde las más viles, desde las más penosas, desde las más peligrosas, hasta tal vez administrar los bienes de su amo. ¿Se acuerdan cuando José entra en la casa de Potifar? Y Potifar ve que José tiene algunos talentos y lo pone a administrar su casa. Pero José tenía la condición de esclavo. Los esclavos, hermanos, no tenían ninguna libertad, ninguna. Y sus amos podían hacer con ellos lo que quisieran, incluso venderlos a otras personas. ¿Han visto películas de esclavos? A veces cuando venden a la mamá y quedan los hijos con un amo y la mamá se va con otro amo y el papá se va con otro amo. Esa era la vida de los esclavos. Y en la época de Jesús, algunas razones por que las personas eran esclavas eran porque habían nacido de padres esclavos. O sea, no tenían opción. Espero que nadie acá esté en este lugar porque no tenía opción. También otros habían sido capturados en la guerra y habían sido obligados a ser esclavos. Nadie está obligado, ¿no es cierto? ¿Aquí? Creo que no. Y otros se habían vendido a sí mismos. ¿Para qué? Por alguna deuda que no podían pagar. En ese tiempo, las personas se podían vender a sí mismas para pagar alguna deuda que no podían pagar. Pero había otra opción, en la cual quiero que fijemos toda nuestra atención y que está en Deuteronomio 15, no lo busquen, ahí las chicas de la multimedia lo van a poner, Deuteronomio 15, versos 16 y 17. Porque cuando un israelita se vendía como esclavo por alguna necesidad, tal vez para salvar a sus hijos o para salvar a su familia, o por deudas, pasados 6 años de esclavitud, el amo estaba obligado por ley a dar libertad al 7º año. ¿Ya? Entonces, si el esclavo o la esclava recibía un buen trato, y por amor a su amo o a su familia no aceptaba su libertad, entonces el amo le iba a hacer un pequeño huequito, un pequeño orificio en su oreja. Es como cuando las niñitas nacen y le hacen el hoyito para los aritos, para que esto no les duela, así, le hacía un hoyito en la oreja. Ese acto iba a indicar que ese esclavo le iba a pertenecer para siempre. Pero ¿saben? Era un acto voluntario. Era el mismo acto que hacía Pablo. Y a eso se le llamaba ser un esclavo. Acá lo voy a poner. Un esclavo por amor. ¿Cuántos esclavos por amor hay acá? A Jesucristo. Amén. Amén. Era la misma decisión que Pablo había tomado con Jesucristo. Pablo declaraba, por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Perdón. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ya no vivo yo. Ya no importo yo. Ya no existo yo. Cristo vive en mí. Mis planes ya no existen. Mis decisiones ya no existen.
Mis pensamientos, mis deseos ya no existen. Es tu voluntad, Señor, la que yo deseo, la que yo quiero que esté en mi corazón. Es tu voluntad, Señor, la que yo amo. Como decía David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Era lo mismo, hermanos, que había expresado David en el Salmo 40, verso 6, que va a aparecer atrás mío. En el Salmo 40, verso 6, David declara: sacrificio y ofrenda. Por favor, ayúdenme que ya estoy quedando sin voz. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. No es que David tenía una revelación que Dios le había hablado. David estaba diciendo: yo soy un esclavo para ti, Señor. ¿Qué más te va a agradar que yo mate a 1000 carneros y los queme en el fuego? Lo que a ti te agrada es que yo te obedezca, que te ame. Hermanos, ¿cuántos en este lugar estamos dispuestos a ser verdaderamente esclavos por amor a Jesucristo? ¿Cuántos tal vez podemos decir en este instante: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Yo sé que nos falta a todos, pero hemos sido llamados a amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y está todavía, ¿lo pueden poner de nuevo, por favor? El Salmo 40, verso 6. Para ir terminando, porque ya la hora me está dando. Gracias, Martín. Busquemos nosotros los hermanos Hebreos, capítulo 10, verso 4 y 5. Mientras aquí está el Salmo 46. Donde el escritor de Hebreos cita los mismos dichos del rey David y se los adjudica a Jesucristo. Recuerden que Jesucristo está por todo el Antiguo Testamento. Hay muchos salmos mesiánicos en donde la Escritura alude a Jesucristo. Lo tienen, ¿no es cierto? Hebreos capítulo 10, verso 5. Perdón, 4 y 5. No, yo lo leo. Gracias. Dice: porque la sangre de los toros, aquí está hablando de los sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí está hablando de Jesucristo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. El Salmo dice, sacrificio, ¿dónde está el Salmo? Vamos, multimedia. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Hebreo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. El Salmo dice, has abierto mis oídos. ¿Qué dice Hebreos? Más me preparaste un cuerpo. Hermanos amados, esto nos habla de una verdad, una gran verdad, que Jesucristo también se hizo esclavo por amor y por obediencia al Padre.
Porque, hermanos, a Jesucristo no le perforaron un hoyito en su orejita. David decía, has abierto mis oídos. Pero Jesucristo dijo, me preparaste un cuerpo. ¿Saben para qué Dios le preparó un cuerpo? Para que fuese molido por nuestros pecados. Jesucristo no bajó al mundo para que le hicieran un hoyito en la oreja. Él vino al mundo para que su cuerpo fuese triturado por amor a nosotros, para salvarnos y para rescatarnos. Por eso en el Salmo 22, otro salmo mesiánico, dice, me han traspasado las manos y los pies, mis huesos se descoyuntaron, mi corazón se derritió como cera, mi lengua se pegó a mi paladar. En Isaías 53 podemos ver que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado por nosotros, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! Señor. Él lo hizo por amor a nosotros, porque sabía que nosotros un día creeríamos en Él y que estaríamos aquí hoy día escuchando su palabra y recibiendo su palabra. Y por el gozo puesto delante de Él que damos nosotros, sufrió la cruz y estuvo dispuesto a entrar en un cuerpo, a venir al mundo en un cuerpo humano y ser triturado por nuestros pecados. Él fue el primero que se hizo esclavo por amor y obediencia al Padre. Por eso, hermanos, estamos aquí. Por eso nosotros le amamos a Él. Porque Él fue quien nos amó primero. Aleluya. Denle la gloria al Señor. Quiero terminar con estos versículos. Jesucristo es el único que se tiene que llevar toda la gloria, toda la honra. Porque podemos saber del apóstol Pablo, podemos saber acerca de David, que fueron grandes hombres y que se entregaron por completo al Señor en humildad y en un amor incondicional. Pero el ejemplo perfecto y el modelo perfecto siempre va a ser Jesucristo nuestro Señor. No hay otro. Él fue el que se entregó por nosotros. En Filipenses capítulo 2, si lo pueden buscar, Filipenses capítulo 2, verso 3 en adelante. ¿Lo tienen, no es cierto? Muy bien. Dice Filipenses 2, verso 3 en adelante. Curiosamente, el mismo Pablo escribe esta carta y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Con humildad, hermanos. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Doblegando nuestro orgullo, doblegando nuestro ser interior, doblegando nuestro yo sé más que tú, yo tengo mejores estudios que tú, yo tengo una casa más grande que tú, doblegando nuestro orgullo, estimar a nuestro hermano como superior, no mirando, en el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, se bajó, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo creo que del verso 9 lo podamos leer todos juntos. ¿Ok? A las 3. 1, 2, 3. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Aleluya. Cierra sus ojos ahí donde está. Y denle la gloria al Señor.